Hola, hola, ¿cómo están? Ya llegamos a la última semana de el último webinar del reto de la lectura de la Biblia 2021 de septiembre a mayo. El reto de la lectura a la palabra. Este junio, y todavía nuestra impresora se descompuso, entonces todavía no tengo el plan impreso para enseñárselos, pero se los voy a enseñar aquí. Si van al sitio web vamosalapalabra.com, van a encontrar les va a salir este sitio web, y ahí le dan en el clic en la misma página y ¡tará! ¿No? Tenemos el plan de lectura listo para imprimir en la misma página. Estamos emocionadísimas. Vean nomás qué padrísimas gráfica tenemos, en la misma página. Y este es de junio a agosto del 2021 y vamos a leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses. Y luego otra vez en septiembre volvemos a empezar con un plan casi idéntico a este. Realmente varía poquitito porque está hecho a mano. Por ejemplo, aquí hago algunas notaciones de, creo que me gustaría mejor meter este salmo aquí en vez de este. Algunas mini cositas y lo acomodamos, lo hago a mano para que acomodemos las fechas perfectamente, en fin. La verdad se los animo muchísimo. Si ustedes están viendo este webinar en el 2022 o 2023, no importa, vayan al sitio web vamosalapalabra.com y seguramente van a ver algún plan vigente, porque no pretendemos acabar. Llevamos, va a ser, yo creo que nuestro quinto año, cuarto, no, ya ni sé, pero llevamos ya muchos años haciendo el plan de la lectura de la Biblia, y así siempre hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, si te quedas con nosotros, vas a leer toda la Biblia una vez al año y el Nuevo Testamento 2 veces al año, algunos salmos más de una vez, algunas epístolas más de una vez. Todo esto de una manera que de verdad es súper, es más fácil de hacer de lo que parece. De entrada puedes decir, es muchísimo, pero la verdad es muy, o sea, como que más fácil de hacer de lo que uno se imagina. Yo te animo a que dejes de tratar de echarle ganas de más fuerza. Es que mi fuerza de voluntad, tarara. No, o sea, no se trata de más fuerza de voluntad, se trata de verdad de más hambre. Pídele al Señor más hambre por su palabra y Él ama responder esas oraciones. Él te va a dar más hambre por su palabra y vas a poder venir y disfrutar. Es comida, es comida. Estén pendientes porque voy a estar haciendo un video esta semana y lo van a encontrar aquí en este mismo canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Mujeres de la Palabra, más específicamente invitándolas a participar al reto de la lectura de la Biblia, que se llama En la misma página. Bueno, decimos de verano porque yo estoy en el norte, en el hemisferio norte, pero ya sé que muchísimas de ustedes que nos siguen va a ser su reto de invierno. Pero bueno, vamos. Hoy, esta semana terminamos. Es nuestra última semana ya. Este es el logo de la iglesia, que es mi iglesia. Aquí somos miembros. Está en Moscow, en Idaho, en los Estados Unidos, pero bueno, nada más para que sepan de dónde es ese logo, ¿no? Y aquí abajo, ya, ven, esta es la semana 38, increíble. Entonces, acabamos. Vamos a vamos por favor a empezar entonces. Vamos a orar. Padre en el cielo, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, venimos con corazones bien agradecidos por todos estos meses que nos has dado y años a otras de nosotras de estar en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque la gracia nos ha traído. Tu gracia es la que nos ha atraído a tu palabra y nos ha encontrado en estas páginas. Gracias que hemos visto tu bondad y tu misericordia revelada a nosotros en las Escrituras, así como tu santidad, Señor. Ayúdanos a continuar, a no tratar en nuestras fuerzas, sino te pedimos que nos des más hambre de ti, más hambre de tu palabra, más hambre y más deseo de estar en comunión contigo, mayor deseo de meditar más y más en tu palabra y de obedecer más, Señor.
Danos un corazón que sea agradable a ti. Te damos gracias, Padre, porque tú nos amaste primero, aún antes de Génesis, aún antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias porque nos llamaste y por tu gracia que es irresistible. Estamos hoy aquí, Señor. Atrae a mucho más mujeres, hombres, familias enteras a estar inmersos en las Escrituras, a leerla más, Señor. Más. Necesitamos más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿qué vamos a leer esta semana? Esta semana recordamos, estoy grabando esto cuando estamos en el plan de lectura a la palabra 2021. Entonces, lunes 24 de mayo del 21, vamos a leer el Salmo 46, el 118 y el 120. El martes 25, el Salmo 124, 125, 126 y luego nos saltamos al 147. Luego, el miércoles 26, Salmo 128, 129 y luego 131, 131, 132, 133 y 134. El jueves 27 de mayo, los Salmos 135, 136 y 137. El viernes, un platillo espectacular, Romanos del 5 al 8, Isaías 55 e Isaías 61. Y el sábado 29 terminamos con un mega banquete, el Salmo 119. Y si ustedes empezaron desde septiembre 7 con nosotros, se dan cuenta que es el Salmo con el que empezamos. Empezamos con el Salmo 119 y terminamos con el Salmo 19, porque justamente es el Salmo que dice: amo, Señor, tu palabra, ¿no? Es una exaltación a Dios por su palabra. Entonces, así empezamos y así terminamos. Me encanta que acabamos con los Salmos. No sé a ustedes qué les parece, si han estado haciendo este reto de la lectura desde septiembre o si ya llevan varios años haciéndolo con nosotras, se dan cuenta que el de septiembre a mayo, en el que leemos toda la Biblia, de verdad es una maravilla, que es como cuando vas en una carrerita, ¿no? O en una subida así caminando y llegas hasta arriba y dices, no, o sea, ya no puedo y no sabes qué te viene y de repente llegas y empiezas a ver una vista hermosa y además la sorpresa es de que hay un panorama precioso abajo y es de bajadita, ¿no? Dices, ¡qué maravilla!, ¿no? Entonces ya cuando sientes que de verdad ya no, y vas de bajadita, ¿no? No, hombre, después de haber leído algunos libros que a lo mejor requirieron más esfuerzo, ¿no? Te encuentras de bajadita. 2 semanas de puros salmos, así acabamos. Me encanta y es de mucho ánimo. Porque si a lo mejor apenas te estás uniendo, no tienes que esperar al reto de la lectura de junio, que en junio empiece. Caray, empieza ya, ves puros salmos, ¿no? Y si tú estás viendo esto y estás invitando a más mujeres a unirse al plan de junio, julio y agosto, en el que leemos todo el Nuevo Testamento, anímalas a que empiecen a leer ya estos salmos que tenemos esta semana. De verdad van a ser de gran bendición. También otro comentario importante, a lo mejor no has seguido todo el plan y entonces dices, ¿por qué están los salmos así como salteados? ¿Por qué leemos, por ejemplo, el lunes el 46, luego el 118, luego el 120? O sea, ¿por qué está así salteado? La razón es porque este plan, les platico, está hecho a mano, muy meticulosamente, y la mayoría de los salmos los fuimos leyendo en diferentes momentos históricos, literal. Por ejemplo, cuando leímos primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, leímos muchísimos de los salmos que David compuso justamente cuando estaba pasando el evento en el que lo escribe. Entonces por eso están tan salteados aquí y allá. Entonces, bueno, para que sepan por qué es así. Vamos a repetir claramente el viernes 28 los pasajes de Romanos del 5 al 8, Isaías 55 y 61, son pasajes que ya son repetidos, ya los hemos leído antes, pero es una gran bendición están puestos ahí estratégicamente para que los vean. Si tienen su plan y van a ver el asterisco, es por eso. Entonces, bueno, de verdad estoy súper agradecida porque ustedes me han permitido llegar a ustedes en estos webinars. Ha sido maravilloso. En esta misma sitio
de YouTube o en el podcast, donde escuchen el podcast de Mujeres de la Palabra, van a encontrar unos episodios que hicimos justamente el año pasado, de junio, julio y agosto, los lunes, mi hermana Ali y yo, en el que nos íbamos turnando, un lunes ella, un lunes yo, íbamos hablando de cada uno de los libros que íbamos leyendo. Juan, Mateo, de los diferentes libros del Nuevo Testamento. Entonces, los pueden encontrar. No va a haber webinars específicamente en el plan en la misma página, ¿ok? Ok. Bueno, ¿qué hemos leído? Hemos leído toda nuestra Biblia en 8 meses. Y de verdad es mi oración que ustedes hayan encontrado estos webinars de gran ayuda para ver, para que sean algo como que hayan sido algo que les ayude a ver y a entender cómo hay una gran historia en toda la línea, un hilo conductor, un gran tema, y es que hay un Dios que redime a su pueblo. Y que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Nuestra historia empezó porque Dios decidió que empezara. Y la empezó. ¿Y cómo empezó esta historia? Empezó con el Dios Trino creando el cielo y la tierra. Todo estaba cubierto en oscuridad, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie y traía luz, y la palabra de Dios fue hablada. La creación sucedió y Dios la coronó con la creación del hombre y la mujer. Adán y Eva fueron puestos en el jardín en el huerto del Edén para que lo trabajaran. Y ahí caminaban con Dios y Dios se agradaba en ellos. Pero quisieron más. Ya leímos que querían más, desearon más, no estaban satisfechos solamente con Dios. Y cuando vino la serpiente a tentarlos, comieron el fruto prohibido y cayeron en el pecado, y que esa relación con Dios fue rota. El hombre y la mujer, junto con toda la creación, cayeron en esta maldición y que Dios trajo, claro, y en ese momento Dios dijo, el pecado no puede pasar por alto. O sea, Dios, porque es un Dios santo por naturaleza, no puede pasar por alto el pecado. Entonces, la paga del pecado es muerte. Desde ahí es muerte. Lo leemos después, pero desde en ese momento lo vemos. Y así es que Dios vino y Dios es el que toma la iniciativa. Aún después de que ellos pecaron, Dios pudo haberlos destruido en ese instante. Y sin embargo no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? En la consecuencia de su pecado vino y Él los buscó. Dios siempre es historia tras historia, tras historia, tras historia. En las Escrituras vemos que Dios es el que toma siempre la iniciativa. Entonces viene Dios y entonces Él hace las primeras preguntas. Dense cuenta que el hombre no es el que tiene preguntas. Adán, ¿se acuerdan que lo platicamos en esos webinars? Adán no es el que tiene preguntas. No es ¿por qué dejaste que la serpiente entrara? O ¿por qué no sé qué? No, su inmediata reacción ante darse cuenta que es pecaminoso es ir y esconderse. El que viene y hace preguntas es Dios. Entonces Dios vino y hace esas preguntas. Y entonces, vemos que Dios es el que toma la iniciativa para restaurar y abrir una puerta a esa restauración con el hombre. Él viene, le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde, no? ¿Por qué ha pasado, no? Y pero en fin, ni sus pecados pueden ser tan grandes que la misericordia de Dios no tenga una respuesta para ellos. Después seguimos leyendo, ¿no? Leímos en las páginas del libro de Dios un patrón, este patrón de cómo Dios una y otra vez, en cada juicio que Dios trae, Dios siempre recuerda misericordia, siempre, desde el primer juicio, que es el que cae sobre Adán y Eva. Arrepiéntete y cree, siempre ha sido la base de la puerta al que entramos a tener una comunión restaurada con Dios. Por eso es que a lo mejor algunas de ustedes ya me han escuchado decir que
cuando le decimos a alguien, ven a Cristo como eres, nada más, es un poco como engañoso, ¿no? Sí, claro, venimos como somos, pero no es así. O sea, es ven como eres porque Dios te va a quebrantar. Ven como eres y arrepiéntete de cómo eres. Arrepiéntete de la naturaleza pecaminosa que está en ti. Arrepiéntete del pecado que has hecho en contra de Dios. Sí, ven cómo estás, pero ven listo para ser quebrantado por el Señor. Ven lista para cambiar tu vida. Ven lista porque tu vida, Dios te acepta como eres, pero no te va a dejar como eres. Ajá. Te va a transformar y la transformación va a ser brutal. Debe de ser brutal. Entonces, vemos esto, ¿no? Esto nunca ha cambiado el plan. Recuerden, también ya me han oído un millón de veces decir, es algo que lo he dicho muchísimas veces en muchos lados. Dios no tiene un plan B para ninguna de nosotras. Nunca lo ha tenido desde un principio. Su plan, su propósito es siempre plan A. Y eso significa que Dios es Dios y nosotros no, que Dios es soberano y que la providencia de Dios gobierna, hace claro que su soberanía se cumpla, su voluntad soberana se cumpla. Entonces, de verdad es maravilloso. Ajá. Entonces, bueno, vemos como en Colosenses, Pablo nos dice, ¿no? Ya leímos Colosenses y lo vamos a volver a leer otra vez, qué bueno. Es que en Cristo es en el que van a ser reconciliadas todas las cosas, aquí en la tierra como en el cielo con el Padre, ¿no? Es en Cristo en donde encontramos la única restauración. Si tienes una relación rota con alguien en tu vida, obviamente tienes que hacer lo que esté en ti para estar en paz con ellos, pero si ellos no son salvos, ora muchísimo por su salvación, porque mientras ellos no tengan una relación sanada, una relación restaurada con el Padre, es imposible que puedan tener una relación restaurada en lo horizontal, ¿no? Siempre es primero paz con Dios y después paz con los demás. Así sucede. Entonces, bueno, vemos todo eso, ¿no? Vemos que después de la caída y el juicio que Dios pronuncia, Satanás y todas sus huestes tratan de destruir insistentemente, historia tras historia, otra vez, están decididos a destruir la semilla de la serpiente, ajá, y bueno, o sea, no es una cosa tras otra, ¿no? Pero desde el jardín hasta la cruz vemos que el dragón, Satanás, trata de levantar su pie para destruir el plan de redención de Dios. Pero Dios ha hablado, Dios dijo ya quién iba a ganar, entonces va a suceder así porque su palabra prevalece. Por eso es que venimos a la palabra, para que nuestra fe sea establecida y edificada en la palabra de Dios. Ajá. Y recordemos que la palabra de Dios es la que prevalece. Dios ha prometido salvación a través de la semilla de la mujer, salvación a través de la semilla de Abraham, un rey que reinaría por siempre y que estaría sentado en el trono de David y que vendría a juzgar a todos. Y ese es Cristo, ya vino. Todo el Antiguo Testamento nos está apuntando Cristo, 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 Cristo. Y por eso tenemos listas y listas de nombres y generaciones, porque toda es la expectativa grande de quién será, cuánta. Falta una generación menos, una generación menos, una generación menos, ¿no? Estamos cada vez más cerca de que llegue el Mesías y el Mesías llega, la promesa se cumple. Eso es de verdad increíble, ¿no? Entonces leemos todo esto, leímos doctrinas que fuimos viendo claramente y el hecho de que leamos las escrituras en porciones más largas, en un tiempo más corto, es una manera importantísima de estudiar las escrituras porque vas haciendo conexiones mucho más fácilmente. Yo siempre me encanta leer, bueno, muchas veces escucho la escritura, ¿no? Pero si puedo, tengo una plumita lista junto a mi Biblia. Ay, aquí está mi Biblia. Tengo una plumita así junto a mi Biblia lista para anotar referencias cruzadas, alguna nota circular el nombre de alguna persona que digo, esta vino para acá, esta vino para acá. Lo he dicho, ya también me han escuchado, que las he animado mucho, que si tienes
un ahorrito de dinero, que si quieres hacer un ahorro, en vez de comprarte una Biblia, en vez de comprarte una Biblia especialmente para mujeres de esas súper bonitas y todo, no tiene nada de malo, nada, nada, nada. No vayan a ir a decir, Becky Pliego está en contra de las Biblias para mujeres. No, 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 no. Es simplemente que si nada más tienes ahorro y la oportunidad de tener una Biblia, yo te recomiendo que compres mejor una buena Biblia de estudio. Es mejor, a lo mejor no va a ser decorada, pero es mucho mejor, va a ser de más provecho para ti. Una Biblia de estudio y no tienes que sentarte cada lectura y leer todo los comentarios que vengan, pero lo lees. Tienes que entrenarte. Lo difícil de una Biblia de estudio es que te puedes distraer con las notas que haya, ¿no? Y querer leer cada nota. Entonces, no. ¿Ves? Voy a leer mi texto de corrido, lo que tengo que leer o escuchar, si no voy a poder. Y después, si tengo alguna duda entonces voy, después de haber hecho, y particularmente veo esos versículos. Las Biblias de estudio también tienen referencias cruzadas que siempre nos animan mucho. Entonces yo te animo, vamos a ir leyendo el Nuevo Testamento ahora de junio a agosto. Entonces, en vez de leer 6 capítulos al día, leemos 4 y también tenemos días para ponernos al corriente. Los domingos no hay lecturas, entonces esos días para ponerse al corriente o los domingos puedes decir, voy a dedicar media hora a revisar esas notas de estudio que anoté que quería hacer y no tuve tiempo en la semana. En fin, la verdad que una Biblia de estudio es una maravilla, una cosa que va a ser de mucho más provecho. La Biblia de estudio de la Reforma es de Ligonier. Les voy a enseñar. Es la Biblia de estudio de la Reforma. Es el Biblia de estudio de la Reforma.com. Aquí pueden ver, es Biblia de estudio de la Reforma.com. Este es el sitio web, es de Ligonier. Es una Biblia que bueno, le tengo toda la confianza. Una súper, súper, súper Biblia de estudio. No necesitas una Biblia de estudio tampoco. Ojo, importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente. Puedes leer otro libro, simplemente estoy dando ideas, ¿no? De cómo poder hacerlo si quisieran. Y sobre todo esta idea de crecer un poquito, ¿no? Las Biblias específicamente para mujeres están bonitas, ¿no? Y todo, pero te las venden porque están decoradas más bonitas y traen algunos devocionales, pero esos devocionales, la verdad, si los lees, no tienen nada de malo, no vayan a ir a decir que, digo yo que están mal, no. Están bien y buenos y todo, pero son devocionales que podrías leer en un blog, ¿no? En algún blog de mujeres o algo así, o sea, no son así que digas, no, bueno, ¿no? Te recomiendo muchísimo mejor que ahorres y te compres una Biblia de estudio. Y si no importa, tenemos el internet ahora, ¿no? Entonces puedes buscar una Biblia paralela en internet, en algunos pasajes tratar de hacer algunas referencias. Pero otra vez digo, a veces queremos detenernos en cada renglón, en cada coma, en cada nombre, y al final entonces no acabamos sin entenderlo. Tengo aquí un libro, el de Robin Hood, ¿no? Una historia que todas la tuvimos que leer en algún momento en la escuela, ¿no? Y todas sabemos que hay libros que dices, bueno, hay muchísimas enseñanzas en el libro de Robin Hood, como en el de Narnia o así, ¿no? Imagínense que yo dijera, quiero aprender, de verdad lo quiero saborear muchísimo porque es un librazo, suponiendo que Robin Hood fuera mi favorito, ¿no? Y quiero entender perfecto todo. Entonces voy a ir leyendo un párrafo por día y cada palabra que esté ahí la voy a buscar y voy a ver por qué habrá escrito el autor, escogido esa palabra o escogido ese lugar. No, ¿verdad que no? O sea, lo primero que haces es estar inmersa en ese texto, amarlo, entender la historia, meterte a la historia y leerlo. Es lo que te va a ayudar muchísimo a hacer todas estas conexiones. Entonces, esta manera de que hemos estado leyendo la Biblia simplemente nos ayuda a ver que Dios es soberano sobre la historia. Lo hemos visto, sobre la historia, sobre el hombre, sobre las naciones, sobre sus gobernantes, pero también sobre cada historia en lo individual.
Y Él también, esto implica, es soberano sobre la salvación de los hombres. Él escoge a quien quiera salvar y atrae a los que Él quiera atraer a Él mismo. Ajá. También vimos en la historia de Faraón y en otras cómo Él mismo es quien también endurece el corazón de los hombres, aun cuando el hombre mismo con su propia voluntad quiere endurecer su corazón. Es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre están presentes en cada página de las Escrituras. Y en las Escrituras nunca vemos que hay un conflicto entre estos dos. Nosotros, porque tenemos una mente limitada, queremos encontrar un conflicto entre estos dos puntos, pero en la realidad la razón por la que no podemos entenderlo es porque nuestra sabiduría y nuestro entendimiento de las cosas espirituales está limitado. Porque nuestros caminos no son sus caminos y porque Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Él es más grande y sus caminos son más altos que los nuestros. Ajá. Por ejemplo, trata de explicar Shakespeare. Ajá. ¿Quién mató? ¿Quién es el asesino en una de sus obras? ¿No? ¿El autor? ¿O Hamlet? ¿O quién? ¿No? ¿Verdad? Es diferente, es difícil cuando lo ves, las obras de Agatha Christie, ¿no? De misterio, en donde hay muchísimos asesinatos. ¿Quién es el asesinato? ¿Agatha Christie? No, ¿verdad? Es una cosa, un misterio, que la mejor manera que lo puedo encontrar es así, ¿no? Otra cosa que vimos, una doctrina importante, es que vemos que Dios no tiene 10 voluntades diferentes, ni siquiera 2. Me acuerdo que en algún momento me enseñaron, cuando estaba muy jovencita en alguna iglesia que iba, que no vayas a salirte de la perfecta voluntad de Dios. Y después obviamente que no leía la escritura completa y nada más me lo creía, pero cuando empiezas a leer todas las escrituras y las escrituras y las escrituras, dices, eso no está en las escrituras, en ningún lado. No nos podemos salir de la voluntad de Dios. Podemos desobedecer a Dios, pero aún nuestra desobediencia está dentro de su soberano plan y voluntad. Y Él, si somos cristianos, si nos arrepentimos, va a usar eso para bien, para nuestro bien. Y si no, de todos modos lo va a usar para un bien supremo, para una parte de su historia, como Judas. Judas no se salió de la voluntad de Dios. Judas cumplió exactamente la voluntad de Dios cuando traicionó al Señor. Ajá. Los judíos que llevaron a Jesucristo a la cruz no se salieron de la voluntad de Dios. En su propio pecado, Dios usó ese pecado para traer la salvación a muchísimos. Faraón persiguiendo a los israelitas, ¿no? Y no se salió de la voluntad de Dios. No, aún en su corazón endurecido, no se salió de la voluntad de Dios. No nos podemos salir de la voluntad de Dios. Podemos desobedecer y en nuestra desobediencia hay una consecuencia, pero aún ahí Dios es Dios y Dios lo va a usar para su gloria y el bien de su pueblo. Ajá. Y aún si hay juicio sobre los impíos, eso trae gloria a su nombre, porque ¿cómo sabríamos que Dios es justo si no habría justicia, si no habría diferencias para distinguir, ¿no? Entonces Dios tiene una voluntad y un plan que siempre se cumple. Ajá. Aún usa los pecados para cumplir su voluntad. Ajá. Y lo vemos en la cruz, como lo he mencionado. Número 3. Dios quiere ser conocido y quiere que la gente lo conozca. Él se ha revelado por nombre. Ajá. A su pueblo, a su gente, ha revelado su carácter, su camino, sus mandamientos, su ley. Ajá. El tema de la gloria del nombre del Señor está increíble en las Escrituras, en las oraciones de tantos santos. Señor, no es nuestro nombre, sino el tuyo, gloria, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. ¿Cuántas veces lo leímos, no? Es que el nombre del Señor sea exaltado. Entonces de verdad es como una bandera enorme sobre toda la narrativa. Me encanta, ¿no? ¿Y qué leemos en la petición del Padre nuestro? Santificado sea tu nombre, tu nombre. Ajá. Número 4, Dios es santo y su pueblo debe de ser santo como Él es. Y esto incluye nuestra vida individual. Ajá. En cómo lo adoramos, en cómo nos acercamos a Él, con reverencia, con temor. Ajá. No usando el nombre de Dios en vano. Me entristece muchísimo ver como muchos cristianos que veo su vida, que conozco que son de verdad reformadas, que tienen buena doctrina,
usan el nombre del Señor en vano, muchísimo. Tener cuidado, ¿no? Tener cuidado de no usarlo, no, ay Dios mío, como si fuera cualquier cosa, y se me cayó la leche, ay Dios mío, no, cuidado con no usar el nombre de Dios en vano. En fin, muchísimo ahí, ¿verdad? Número 5, a través de su ley y la manifestación de su carácter, vemos que el pueblo se da cuenta que su gente se da cuenta de su necesidad de un redentor. La ley nos muestra la necesidad que tenemos de un redentor, nuestra incapacidad. Por eso es que vemos todo lo de los sacrificios en Hebreos. La sangre de los corderos nunca va a ser suficiente para lavar nuestros pecados, ¿no? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían, bueno, y en el Nuevo, los que estaban todavía antes de Cristo, no podían ni siquiera ellos limpiarse completamente de la paga del pecado una vez y para siempre, porque la paga del pecado es muerte, y por eso es de que necesitábamos a Jesús, el perfecto Cordero de Dios, el perfecto sacerdote, que podía ofrecer un sacrificio no tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, porque él estaba sin pecado, y como a diferencia del Antiguo Testamento, pero eso lo vimos ya en algún webinar, en el de la semana, cuando leímos Hebreos y Levíticos, por ahí de la semana 5, por ahí de la semana 6, si necesitan volver a revisar esos webinars. Hablamos mucho de eso, pero bueno, es de verdad increíble. Vemos número 6 como todo, hay sombras y hay tipos que nos apuntan a Jesús, al Mesías, al Cordero, y es increíble, de verdad, todo lo que hemos podido leer, ¿no? Después, otro punto que quiero mencionar aquí, ¿no? Hay muchísimas cosas, claro, imagínense, ¿no? Es como Dios, aun cuando su pueblo se rebela por un tiempo, Dios permanece fiel a sus promesas. Y eso es de verdad de mucho ánimo. Así que la historia se desarrolla, vemos muchísimos temas, muchísimos hilos conductores. La gente de Dios rechaza a Dios, rechaza sus leyes, se arrodillan ante los dioses falsos, se hacen dioses falsos a ellos mismos, adoptan los dioses falsos de las naciones paganas, y en su rebelión también abrazan no nada más a los dioses, sino por consecuencia a los sistemas de creencia, la cosmovisión de otras naciones, como incluyendo su forma de gobierno, corrompiéndose a ellos mismos y a sus hijos. Ellos se entregaron ellos al sistema de los gobiernos paganos, y al mismo tiempo entregan a sus hijos. Y no nos sorprendemos que sus hijos regresan como paganos, crecen paganos. Y a veces lo leemos y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasó una generación nada más y la que siguió ya estaba lejos de Dios? Pero hoy lo vemos. ¿Cuántas familias están entregando a sus hijos a ser educados por el sistema educativo de los gobiernos del mundo? No toman ellos la responsabilidad de darles una educación distintivamente cristiana en todas las áreas, y se sorprenden cuando de 18 años, 17 años regresan como el mundo. Eso es algo muy, muy, muy tremendo que vimos, ¿no? Pero Dios, en su misericordia, siempre viene, siempre viene y alcanza al que Él ha escogido para salvación. Aún en medio de las consecuencias de sus pecados, vimos cómo la gracia del Señor alcanzó a los suyos. Los que se arrepintieron de verdad y se voltearon y dejaron sus malos caminos, fueron salvos por gracia a través de la fe. Confiaron, tenían fe en la promesa. Ellos veían adelante, hacia Jesús en fe, ¿no? Nosotros ahora vemos hacia atrás, hacia Jesús en fe. Somos salvos igual, por gracia, por medio de la fe. No es un don de nosotros, ¿no? Es obra de Dios, de principio a fin, siempre ha sido. Un problema que vimos en la narrativa no es que la gente dejó de seguir, a lo mejor están distraídas como yo por mí esta curita, pero estoy bien. Uno de los problemas que vimos en la narrativa no es que la gente no estaba completando realmente con los rituales externos. El problema que Dios consistentemente apunta es que era un problema de corazón, un problema que estaba arraigado en su naturaleza de pecado que habían heredado de Adán. Y Dios sabía esto, por eso es que prometió que les iba a dar un día
un corazón nuevo, que ya no iba a ser de piedra, sino de carne, y que su Espíritu Santo iba a venir y escribir las leyes de Dios en su corazón. Y el mismo, la maravilla es que ese mismo Espíritu que inscribiría esa ley en nuestros corazones, nos haría libres de la esclavitud del pecado para que pudiéramos obedecer a Dios, y no nada más poder obedecer a Dios, sino que deseáramos obedecer a Dios. Entonces, de verdad es increíble. Es por eso que hoy podemos, si estamos en Cristo, somos libres del pecado, pero podemos obedecer al Señor. Podemos obedecer al Señor. Por eso necesitamos clamar al Señor. Si tú no te has arrepentido, arrepiéntete de creer en tus propias fuerzas, a poner tu confianza en tus obras. Voltea al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo para que transforme nuestra naturaleza. ¿No? Leímos y leímos, vemos todo esto y de verdad vemos como, vemos en Deuteronomio, vimos algo que me impactó muchísimo, que fue como Dios siempre quería hacerse un pueblo para Él mismo, para que tuvieran una comunión con Él, para que lo amaran y Él los amara, para que regresaran a como estuvieron las cosas en el huerto del Edén antes de la caída. Y cuando Jesús viene, Él toma en Él mismo, en la cruz, la ira del pecado, en su propio cuerpo. Y entonces abre el camino para nosotros al Padre a través del nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios hoy se mueve sobre la oscuridad de nuestros corazones y a través de la proclamación del Evangelio, a través de la proclamación de la palabra de Dios, a través de decirte arrepiéntete y cree, ven a Cristo, Él nos vivifica y nos da un nuevo corazón. Esto es bien importante de entender. Cuando hemos nacido de Dios, el Espíritu de Dios remueve ese velo de nuestros ojos que nos tenía ahí y ahora somos capaces de ver nuestra gran necesidad de ser salvos de esa maldición del pecado, de esa incapacidad de poder agradar a Dios, de nuestra inhabilidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Él nos llama y eso es glorioso. Su gracia es irresistible, su llamado es irresistible y eso es glorioso. Él nos atrae, Él nos salva, no depende de nosotros y eso es muy buenas noticias. El arrepentimiento de verdad es un regalo de Dios, dice la Biblia. Nosotros no podemos generar ni siquiera una fe minúscula para salvarnos porque estamos muertos. Lo leímos en Ezequiel como el valle de los huesos muertos. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? Profetiza, y los huesos empezaron a vivir. ¿Cuándo? Todo el mundo sabemos que un muerto no puede generar ni siquiera el deseo de levantar su mano para recibir a Jesús. Entonces todo es de Dios y el que todo sea de Dios y nada de nosotros es lo que lo hace más glorioso, más glorioso. Entonces, de verdad, esto es enorme. En esta narrativa vemos que con Dios nada es imposible, nadie es imposible. Al que Dios quiere, Él llama. Entonces oremos, Señor, llama a mi hijo, llama a mi mamá, llama a mi primo, llama a mi esposo, llama a mis vecinos. Llámalos, Señor, llámalos. Llámalos como me llamaste a mí, que no merecían nada, llámalos. No depende de si alguien se lo merece o no, Señor, depende de que tú llámalos. Él, solo tú puedes amar, solo tú puedes revivir nuestro corazón, solo tú puedes hacerlo, solo tú puedes hacer lo que hiciste con Lázaro, que estaba muerto 3 días completamente y tú lo trajiste de nuevo a la vida. Señor, nosotros no estamos, no hay ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que nos dice que si hoy oyes su voz, humíllate delante de la mano del Señor, arrepiéntete y cree. Él te está llamando para que seas reconciliada con Él, para que seas libre del dominio de las tinieblas y puedas entrar al reino de la luz. Admirable. Porque leemos nuestras Biblias, es que conocemos que todo lo que Dios hace es bueno, que nada, ni sacrificios, ni esfuerzos humanos nos pueden salvar. Dios, y eso es frustrante, si nada más se quedará ahí la historia, pero Dios es el que provee, Él mismo provee en nuestro juicio, en nuestra naturaleza caída, cuando no merecíamos nada más que el infierno y la muerte eterna. Él dice, no, hay una salida, arrepiéntete y cree, y puedes venir a mí. Puedes ser restaurado, puedes ser lavado.
es algo glorioso. Es algo glorioso. Entonces, de verdad, hemos estado leyendo nuestra Biblia en estos últimos meses y ahora siento que este plan lo escribí pensando en, vamos a hacer paradas en lugares específicos mientras vamos subiendo a esta montaña, ¿no? He visto muchas mujeres una amiga específicamente, que es mujer, por eso dije, que puso una foto, fue a Hawái, en esta montaña hasta arriba, que han visto seguro, ¿no? Increíble la vista, o sea, espectacular, inimaginable, yo creo que estar ahí. Y me hace pensar en este plan, ¿no? Este plan lo fui escribiendo y emocionada pensando, si leímos esto y esto juntos y nos paramos ahí, vamos a ver un plan de la redención, ¿no? Así como imagínense, la redención es la vista, y increíble va a estar ahí, luego vamos a subir por acá y vamos a ver otra parte que está ya increíble cuando leemos Hechos y Josué, ¿no? Al mismo tiempo y así. Y al final hemos llegado a esta parte en lo que, wow, llegamos y vemos que de verdad ahí está. Estamos hasta arriba de esa montaña con esta vista enorme, con toda la historia de la redención ahí enfrente de nosotros. Ajá. Todavía ni nos alcanza la vista para ver qué más hay allá. Todos los que han de ser salvos, innumerables, no van a podernos contar. Le prometió Dios, que siempre cumple lo que hace. Le prometió a Abraham que los que iban a venir iban a ser más que las estrellas de los cielos, más que la arena del mar. Ajá. Un número inimaginable. Y ahí está, vamos a ver a Cristo gobernando sobre todos los reinos de la tierra y vamos a estar animadas, entre más leamos las Escrituras, a avanzar proclamando el Evangelio, las buenas noticias, que es Cristo ha sido crucificado, ya ha resucitado y te llama hoy a que te arrepientas y creas y busques una iglesia en donde puedas bautizarte. Ajá. Para que puedas congregarte cada domingo y conocer a tus hermanos y hermanas en la fe y entender que somos parte de un cuerpo enorme, ¿no? Él nos salva, ¿para qué? Y seguimos leyendo la Escritura con más ganas de conocer al Padre y más ganas de crecer en nuestra vida de oración. Queremos animarte a que leas toda la Biblia, porque toda la Biblia es la que la necesitamos para ser una cristiana completa. Para que sepamos cómo orar, para que sepamos cómo vivir, para que deseemos obedecer más. Ajá. Podemos aprender más acerca del perdón cuando más meditamos en Cristo. Podemos ofrecer más compasión cuando entendemos más la compasión que Él tiene con nosotros. Podemos seguir orando y leyendo y obedeciendo, sabiendo que en fe Él está haciendo algo, aunque nosotras no lo veamos en el momento o no lo sintamos, no importa. Seguimos viniendo. Ajá. Seguimos viniendo porque de gloria en gloria, ¿no? Vamos a estar leyendo en estas páginas y viendo a Cristo y de gloria en gloria vamos a ser transformadas, sabiendo que Dios prometió que Él va a cumplir la obra que ha empezado en cada una de nosotras hasta el fin del mundo. Entonces, de verdad, esto no se acaba. Sigamos comiendo este libro. Sigamos comiendo la palabra de Dios. Sigamos. No podemos vivir con el maná de ayer. No podemos recoger ayer el maná para los meses que vienen. No sirve así. La gracia que Dios da es la gracia que necesitamos hoy. Y la gracia no la vamos a encontrar nunca aparte de Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En su palabra. Corramos a Cristo, corramos a su palabra, comamos las Escrituras, ajá. Obedezcámoslas, somos cristianos, entonces leemos la palabra, somos cristianos, oramos la palabra, somos cristianos, obedecemos la palabra, ajá. Le damos prioridad a las Escrituras en nuestra vida, no la dejamos por si nos da tiempo de hacerlo. Nuestra misma vida literalmente depende de nuestro vivir de la palabra y comer la palabra. Así que de verdad, deseo que sigamos perseverando y ser mujeres de la palabra. No dejen de leer las Escrituras, únanse con nosotras, sigamos leyendo. Queremos estar en la misma página con ustedes de junio a agosto, ahora que vamos a leer el Nuevo Testamento y después seguir y seguir y seguir y seguir hasta la eternidad. Vamos a orar. Esta es una oración basada en Romanos 8. Nuestro Padre,
Gracias porque no hay condenación para nosotros, tus hijos. Y eso es más allá de lo que podemos comprender. Señor, nos merecíamos el infierno, muerte eterna, separación completa de ti. Estábamos muertos, culpables de todo nuestro pecado. Nacimos en pecado, Señor, y tú nos has llamado. No podemos expresar nuestro agradecimiento, Señor. Gracias. Gracias por enviar a tu Hijo en la imagen de la carne, Señor. Gracias porque vino en carne y sufrió en carne y murió y llevó nuestro pecado. Y gracias porque Él tomó la copa de la ira de Dios y derramó su sangre en la cruz para que pudiéramos ser salvos. Gracias. Pero gracias también por su resurrección. Gracias que hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque en todas las Escrituras podemos conocerte más. Gracias porque ahora somos libres de la esclavitud del pecado, libres para obedecerte a ti, para poner nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu y cosechar vida y paz. Gracias porque ahora que estamos en Cristo no somos esclavas del miedo. Gracias por romper esas cadenas de esclavitud y hacernos vivas con Cristo, herederas de Él, hijos de Él, hijas, Señor, del Dios Todopoderoso. Clamamos, Abba, Padre, te amamos, Señor. Ayúdanos a amarte más y a mostrarlo en una vida llena de obediencia, de muchos frutos y de mucha meditación en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a esperar pacientemente mientras trabajas en nosotros. Ayúdanos a perseverar, sabiendo que tú sabes nuestra condición y nuestras debilidades e intercedes por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestras iglesias, en la vida de nuestro país y en la Iglesia Universal. Trae más a tu iglesia, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Espero que esto haya sido de muchísima bendición y que puedan compartir este webinar con más mujeres. Y bueno, sigamos leyendo. A la palabra. Junio, empezamos. Les voy a decir. Bueno, ahí lo van a ver, les digo, en el plan de la lectura, pero en el plan de la lectura lo van a ver, pero el plan empieza junio, el 1 de junio. Listazo, Junio 1, ya saben. Descarguen su plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. ¡Qué emoción! Y ahí van a encontrar, atrás en el folleto, ya que lo impriman, van a encontrar, miren, ahí les digo, enlaces a nuestro Instagram, a nuestro grupo de mujeres en Facebook y en fin. Entonces, bueno, espero que sea de mucha bendición. Gracias. Bendiciones. A la palabra.